Estamos con Pedro Díez, que es fundador de una empresa, YCirrus, que nos va a hablar de ella ahora, que está relacionada con la educación y la inteligencia artificial y que además va a dar una charla en CETEC, en las jornadas que está organizando la Cámara de Comercio para juntar startups con inversores. Pedro Díez, bienvenido. Muchas gracias. A Ceuta, no sé si había estado antes. Había estado. Yo soy militar de carrera, estoy retirado y mi primer destino fue aquí, en Ceuta. Hace ya mucho tiempo, pero conozco Ceuta. ¿Había vuelto o...? Había vuelto después, había vuelto algunas veces, pero hacía como 15 años que no venía. Ha cambiado la cosa. Ha cambiado mucho. Me ha hecho mucha ilusión ver Ceuta de nuevo y cómo ha evolucionado. Hombre, el centro y el barrio antiguo no, pero se la nota cambiada, ha evolucionado. Hablamos de YCirrus, que la gente seguramente no sepa. Es una empresa que utiliza inteligencia artificial aplicada a la educación, que es justo una cosa que ha levantado mucha polémica en el último año, sí, por aquella irrupción de ChatGPT y de que el alumnado tenga la opción de hacer chuletas gratis, como quien dice en Internet. Yo creo que ha sido, vamos a ver, eso, ahora nos remontamos un poco más al pasado, pero esa parte yo creo que es una parte de... hay gente que confunde la inteligencia artificial, el ChatGPT, Gemini, Cloud, cualquiera de las que hay por ahí, y se cree que es un buscador de contenidos y que los chavales lo que se tienen que dedicar o que no pueden buscar contenidos para resolver cosas. La inteligencia artificial o los modelos del LLM, los lenguajes grandes, son generadores de ideas, no de contenido. Y esa es la parte donde hay que hacer ese cambio de mentalidad en la educación. Claro, porque yo echándole un ojo por encima y me decía que la web no vale, que no tiene nada que ver, no enseñamos lo que realmente hacemos, pero sí es verdad que se veía un potencial enorme porque a mí me pareció de entrada una idea muy sensata, que es tenemos una inteligencia artificial que al final es, si la usamos bien, podemos sacar partido tanto docentes como alumnos para que esto vaya más rápido y seamos todos mucho más inteligentes. Efectivamente, siempre y cuando tengamos una serie de parámetros claros como son la ética, la transparencia y la protección de datos, y sobre todo en educación, que estamos sobre todo en la educación lo que se llama normalmente el K12, ¿no? La educación no universitaria, porque estamos tratando con menores de edad, ¿vale? Pero siempre y cuando tengamos esos tres parámetros más o menos controlados, y tengamos una política clara en eso, la inteligencia artificial no es más que un boom de oportunidades espectacular. Es espectacular. Vamos a ver, nosotros llevamos mucho tiempo haciendo esto, empezamos en la parte de inteligencia artificial cuando todavía no había la inteligencia generativa, no había todas estas cosas que están ahora de moda, ¿vale? Y lo que hacíamos era cuando nosotros empezamos digitalizando colegios de la mano de Google, ¿vale? Con la plataforma de Google y con los equipos informáticos que se le empezaron a dar a los alumnos, estoy hablando de los años 2010, 2011, 2012, ¿vale? Antes de ayer, como quien dice. Antes de ayer, sí, no, pues esto es antes de ayer. Vamos, eso es la prehistoria en la evolución que estamos haciendo ahora mismo. Es la prehistoria, pero es antes de ayer en nuestro tiempo humano, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando de pronto nos dimos cuenta que había miles, millones de niños metiéndose en unas plataformas digitales que son buenísimas, y de hecho en la pandemia fueron las que salvaron la educación de alguna forma. Tipo Classroom, para que Tipo Classroom, pero no solo el Classroom. Es decir, cuando un chaval está metido en Internet, haciendo cosas con su cuenta del colegio, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Vale? ¿Cuándo se conecta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas iteraciones tiene con otros alumnos para preguntar cosas con el profesor? ¿Cuánto tiempo tarda en resolver una tarea? ¿Cuántas veces entra una tarea antes de resolverla? Pero todo eso eran datos de comportamiento y esos datos se analizaban con parámetros de Big Data a través de Machine Learning y entonces se sacaban conclusiones. Las primeras conclusiones que éramos capaces de sacar, simplemente por desviaciones en las medias estadísticas, era cuáles eran los alumnos que iban a tener problemas en una asignatura. Pues porque se salían del patrón, se salían tanto del patrón que decías, este chaval está teniendo un problema. Pero no había una evidencia científica detrás, o sea, había una evidencia de comportamiento. ¿Qué es lo que hicimos después? Después yo empecé a colaborar con una empresa de investigación de neurociencia, que la neurociencia lo que hace es estudiar cómo funciona el cerebro y en qué partes del cerebro se procesa el qué, ¿no? Y entonces empezamos, ellos tenían una parte muy importante y muy interesante de estudios sobre evidencia científica y validación de las evidencias científicas, y entonces empezamos a aplicar inteligencia artificial ahí, ¿vale? Y empezamos a crear una especie de tutor virtual, ¿vale? Para ciertas asignaturas, es decir, es una inteligencia artificial que lo que hace es que, sabiendo los contenidos que tiene que dar y sabiendo los objetivos metodológicos que hay,
lo que hace es que va guiando en el camino o ayuda al profesor a guiar en el camino al alumno. ¿Qué es lo que pasa? Pues si yo tengo un problema de que a mí me muestran algo durante 10 milisegundos y no he sido capaz de reconocerlo, pues tengo un problema, ¿vale? ¿Cuál es el problema? No lo sabemos, nos lo podemos imaginar. Un profesor probablemente se lo podrá imaginar mucho más certeramente que nosotros. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Al final empezamos a unir datos y entonces empezamos a ver que porque hay muchas veces que una persona no es capaz de resolver un problema matemático no porque no tenga los conceptos matemáticos, sino porque tiene un problema de comprensión lingüística, ¿vale? No ha entendido el problema. No es que no sepa cuál es cómo tiene que resolverlo matemáticamente, es que no lo entiende, ¿vale? Hay chavales que lo que tienen es un problema de memoria de corto plazo, ¿vale? Y entonces no son capaces de retener ciertas cosas, ¿vale? Para poder resolver una tarea. Eso, con la evidencia siempre que nosotros, solamente con el comportamiento éramos incapaces de sacarlo. No se puede sacar, ¿vale? Pero esto solo sabemos las cosas a posteriori, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que con lo que hacemos ahora sí que somos capaces de, primero, empezar a encontrar dónde está el problema, ¿vale? Porque empezamos a unir piezas, ¿vale? Y entonces, de lo que unimos de evidencias que sacamos, más de las respuestas que va dando el alumno, más la neurociencia, empezamos a decir, espera, que aquí el problema de este alumno aquí, no está en esto, y lo que hay que hacer es que las tareas que le pongamos le ayuden a comprender la parte que está haciendo y a mejorar esta habilidad que no tiene. Y en eso estamos ahora. Esto que suena al final a una especie de diagnóstico médico aplicado a la educación, por así decirlo, ¿dónde se rentabiliza? Porque parece una cosa muy pequeña, muy al detalle, al alumno que tiene problemas hay que ayudarle y lo diagnosticamos por aquí, lo diagnosticamos por allá. ¿Cómo se hace negocio con esto? Bueno, vamos a ver, esa es la parte más complicada cuando haces sobre todo cosas que llevas mucho tiempo de investigación. Esta empresa con la que nosotros estamos trabajando ahora mismo lleva 24 años haciendo investigación neurocientífica aplicada a la docencia e intentando aplicarle la inteligencia artificial ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde se está rentabilizando? ¿Dónde se empieza a rentabilizar? Bueno, pues vendiendo licencias o sea, nosotros lo que hemos creado ha sido una serie de paquetes de matemáticas, de lengua y tal, de forma que yo le puedo cargar el contenido que sea, me da igual que sea de España, que sea de China o que sea de Canadá, ¿vale? Yo le cargo el contenido, le aplicamos los motores que nosotros tenemos de inteligencia artificial y neurocientíficos y otro motor que lo que hace es que es la generación de tareas y entonces esa licencia es la que se rentabiliza. No sé si en los centros educativos, por lo menos en España, están al corriente de estas innovaciones o la escuela va por detrás. No, vamos a ver, esto es como todo, siempre hay early adopters, hay siempre centros educativos. Yo en el 2010, cuando empecé a digitalizar colegios, había muchos que me decían, te has vuelto loco, ¿sabes? Y sin embargo hubo colegios que empezaron a decir, oye, mira, esto parece interesante, nos va a ahorrar tiempo, va a mejorar la enseñanza, ¿no? Lo hay en todo. El problema en España es que tenemos dos educaciones que son completamente separadas. La educación pública y la educación privada, donde está la concertada también, porque la concertada es de capital privado, aunque esté financiada con fondos públicos. Y esas dos avanzan a ritmo distinto. ¿Por qué? Porque normalmente la pública tarda mucho en tomar decisiones. Tarda demasiado en tomar decisiones. Después las toma y cuando las toma y pone el rodillo en marcha, sí que avanza, pero tarda mucho en llegar a esas decisiones. Y eso perjudica a la enseñanza pública. Y más ahora. Y desde White Cirrus y desde la experiencia, ¿qué hay que aportar o qué tiene CETEC y qué tiene Ceuta que aportar al mundo de los emprendedores? Bueno, para mí hay una cosa que yo no soy abogado ni sé tanto de leyes, pero yo hay una cosa que me sorprende, que es un modelo que hay en Europa, que es Estonia. Estonia ha creado el ciudadano digital que puede montar empresas en Estonia, no pisa Estonia en la vida y lo único que tiene son pues unas empresas de servicios en Estonia y puede montar una empresa y es una empresa europea. Yo creo que pues, Ceuta pues, tiene una posición que, no siendo un país soberano en el cual puede regular todo, pero puede regular mucho, yo creo que eso puede ser una posición muy interesante para atraer startups a Ceuta. Tiene al lado Málaga, ¿vale? Que hay un hub tecnológico espectacular, con lo cual yo creo que ahí Ceuta también debería aprovechar sus ventajas fiscales y de situación como puente entre Europa y África, para ofrecer a las startups ciertos beneficios. Y la fiscalidad, ¿no? Claro, la fiscalidad, o sea, al final la gente que está en Estonia es por fiscalidad, o sea, entonces aquí, por eso digo,
Ceuta no tiene por qué meter aquí 200.000 personas en startups, no tiene que montar un Silicon Valley aquí, lo que tiene que montar es un hub de inversión, es un hub donde vengan empresas a domiciliarse aquí por las ventajas fiscales que tienen. Y eso es fundamental, porque uno de los problemas que tenemos los empresarios siempre en España es un tema de fiscalidad. Para ser empresa en España hay que ser suicida, ¿no? Porque tenemos muchísimos problemas a la hora de... Y sobre todo cuando estás lanzando algo nuevo. O sea, tú lanzas algo nuevo, pones ideas, pones un business plan, empiezas a bajar a la tierra, convences a los friend, family and fools, ¿no? De los primeros inversores que te han dejado 50.000 euros para que empieces tal. Y una vez que lo montas, como se te ocurra contratar a personas, como se te ocurra dar beneficio, tienes un socio que no te aporta nada y que te empieza a decir, dame aquí. Y cuando te vas a otros países y ves las posibilidades y la ayuda que te dan, decir, espérate, venga, ¿tú qué quieres? ¿Invertir? ¿Quieres montar una empresa? Venga, tienes 5 años. 5 años yo no me voy a meter contigo. Y a los 5 años hablamos. Pues Pedro Díez, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Nada, a vosotros. Gracias.